Muchas gracias, Eva, por la presentación. Gracias a José Luis también por su presentación previa. Yo estoy con una conexión que quizás no es la mejor, así que voy a parar mi video durante la presentación para evitar que tengamos el lentecimiento del audio. Entonces, yo quiero conversar un poco sobre algunos elementos que ya mencionaba José Luis sobre la ley de fármacos 2 y los cambios sobre transparencia y cómo esto significa desafíos para Chile desde una perspectiva del sistema de salud y sin duda también desde la perspectiva de la profesión médica. Comenzar por mi declaración de conflictos de interés. Yo no he recibido ninguna transferencia de valor, ni tengo conflictos de interés no financieros con la industria farmacéutica, nutricional o dispositivos médicos. No recibo honorarios o otros incentivos económicos asociados a esta presentación o sus contenidos. Durante los últimos 24 meses, mis empleos son de la Universidad de Chile, la Universidad de York y el Colegio Médico de Chile. Realizo actividades no remuneradas, dentro de las cuales está el directorio de Médicos Sin Marca. Y he realizado actividades de asesorías parlamentarias, consultorías al Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y tengo grande investigación de agencias públicas nacionales e internacionales. Me parece importante recordar el punto de partida de la Ley de Fármacos 2, que tiene que ver con ciertos problemas que tiene nuestro sistema de salud relacionados sobre todo con el acceso a medicamentos, en el cual tenemos un altísimo gasto de bolsillo de la población, aproximadamente entre el 30 y un 40% de todo el gasto en salud lo gastan las personas directamente en sus bolsillos para acceder a atenciones, y los medicamentos son el principal componente de este gasto de bolsillo, que representa más de un tercio de todo el gasto de bolsillo de la población chilena. Los precios de medicamentos, sobre todo cuando miramos los originales o innovadores, están dentro de los más altos de la región, con una alta presión al gasto, tanto de las personas como el gasto público de los medicamentos innovadores, con distorsiones del mercado a través de las marcas, el marketing, con concentración y varios eventos de los cuales ha sido clara la colusión que existe en el mercado farmacéutico, ausencia de procesos de evaluación de tecnología sanitaria para la incorporación de medicamentos a los planes de beneficios, y sin duda una preocupación y presión ciudadana creciente para poder satisfacer las legítimas demandas por un acceso equitativo y que no signifique un riesgo de empobrecimiento para las personas. Entonces, en ese marco se genera esta propuesta de ley de fármacos, que tiene múltiples componentes, como ya bien decía José Luis, donde ahora vamos a hablar sobre todo en los aspectos de transparencia y conflictos de interés, pero hay ámbitos de regulación de la visita médica, que están muy relacionados también con el tema de los conflictos de interés, la prescripción por DCI, la publicidad en los envases, dónde y cómo se produce la venta de medicamentos, entre múltiples otras elementos que quizá podamos retomar en la discusión si fuera de interés de la audiencia, pero por ahora nos vamos a enfocar en el tema de transparencia y conflictos de interés debido al tópico de nuestro seminario. Y José Luis me ahorra tener que entrar en esto, que tiene que ver con los elementos de los articulados de la ley de fármacos que apuntan a la regulación de la transparencia, que es básicamente un sistema de transparencia activa de información con respecto a cualquier tipo de transferencia de valor, existiendo algunas excepciones, como también se mencionaban. Y que este reporte debería ser al menos de manera trimestral, directamente al MinSal y el ISP, pero además la propia industria debería tener un registro electrónico, lo cual va a estar regulado en reglamento, y yo concuerdo con la idea que ese reglamento va a ser clave para que efectivamente esta Sunshine Act chilena tenga algún tipo de utilidad práctica en las dinámicas que se generan en nuestro ámbito local. Ahora, siempre vale la pena recordar de que la transparencia es un estado, yo diría, prehistórico de enfrentarse al tema de los conflictos de interés. O sea, lamentablemente en el año 2020 recién estamos hablando de que la información sobre las transferencias de valor sea transparentada, pero hay que tener muy claro que transparentar las transferencias de valor no resuelve ningún conflicto de interés, solamente los va a hacer evidentes y va a permitir entonces que se puedan gestionar, se puedan evaluar ciertas situaciones que hasta ahora han sido tremendamente anómalas, pero per se el transparentar no genera ninguna solución al problema.
Y si bien como Médicos Sin Marca y en el propio Colegio Médico siempre hemos estado a favor de la transparencia, nos parece que es fundamental, hay que ser muy claros de que lo que tenemos en esta ley de fármacos 2 es algo que responde a los estándares que uno habría esperado tener hacia varias décadas atrás, y lo que ahora uno requiere realmente es una regulación muy estricta de los conflictos de interés y no la mera declaración de ellos a través de los mecanismos que sea como un sistema público de registro de transferencias de valor. Y al respecto hay un excelente artículo de Lowenstein que se pueden revisar sobre los límites de la transparencia y los problemas que puede generar, de hecho, la transparencia, ¿no? Hay algunos estudios que indican de que las personas, luego de haber hecho público sus conflictos de interés, sienten que tienen una cierta licencia moral para comportarse de una determinada manera, básicamente porque ya dijeron que tenían esta relación financiera y que por ende hacen cálculos en una teoría de juegos con respecto a qué tipo de acciones les son permitidas una vez que ya han declarado el tener alguna relación financiera con, por ejemplo, un laboratorio u otro. Así que eso es un signo de pregunta y yo creo que es un desafío que hay que hacernos cargo. Y con respecto a la regulación de los conflictos de interés, la definición que se incorpora dentro de la ley es una definición, yo diría, bastante canónica. Cosas interesantes es que se incluye la idea de que puede ser influido o parecer sesgado, ¿sí? Como parte de la definición de un conflicto de interés. ¿Y eso por qué es relevante? Porque a veces se trata de instalar un cierto debate de que existen algo así como conflictos de intereses reales y potenciales, ¿sí? O sea que cuando algo parezca que ha sido sesgado, sería solamente un conflicto de interés, entre comillas, potencial y tendría una relevancia menor a un conflicto de interés real, de nuevo entre comillas, cuando efectivamente ha habido una influencia indebida sobre una decisión, por ejemplo, debido a las relaciones financieras o no financieras que pueda haber tenido una persona involucrada en una decisión. A mí me parece correcto que en la definición que se incorpora a la ley no se haga una diferencia al respecto y se consideren ambos como conflictos de interés de la misma jerarquía, porque precisamente ese es el espíritu de lo que hay detrás de cualquier conflicto de interés. Y otra cosa interesante es que se mencione que los conflictos de interés no solamente son de individuos, sino también de prestadores, ¿sí? De nivel institucional, ¿sí? Entonces, acá lo que está diciéndose es que eventualmente un prestador como una clínica podría tener un conflicto de interés en determinadas circunstancias. Y si bien las implicancias de esto no están directamente visibles, porque no se vincula esto claramente en ciertas consecuencias, yo creo que jurídicamente eso que he establecido puede ser interesante, sobre todo cuando tenemos muchas veces a aseguradores, prestadores privados, etcétera, participando de, por ejemplo, paneles de discusión de políticas públicas de distintos ámbitos, donde sin duda ellos tienen intereses sobre la mesa, los cuales deben ser al menos transparentados y reconocidos. Y como les mencionaba previamente, ojalá que podamos avanzar a un estándar regulatorio mucho más estricto al respecto, que haga que existan prevenciones con respecto a la participación de personas o instituciones con conflictos de interés en las decisiones que competen a su ámbito de interés. Ahora hay que recordar que los conflictos de interés surgen básicamente porque existe un interés primario y un interés secundario que compiten por la agencia que ejerce un determinado actor. En este caso nos hemos centrado mucho en la profesión médica, entonces son los médicos y las médicas, que en su interés primario debería ser resguardar la salud de los pacientes y que por ende sus decisiones y sus acciones deben estar guiadas por el mejor interés de sus pacientes. No obstante, existen otros actores que pueden buscar influenciar, ¿sí?, con sus intereses secundarios, por ejemplo, las ganancias monetarias, el profit de la industria relacionada con la salud, que va a buscar influir sobre los médicos para modificar sus acciones, por ejemplo, con sus patrones de prescripción. Y eso es lo que está finalmente detrás de la noción de los conflictos de interés. Y es muy importante entender de que las consecuencias de esta relación, donde hay intereses secundarios que compiten con un interés primario,
evidentemente no se resuelven simplemente con transparentar que esto existe, ¿sí? O sea, no basta solo hablar de que existe el problema, sino que hay que hacerse cargo de él. Y el problema que tenemos en la ley de fármacos 2 es que es una regulación muy frágil. Básicamente lo único que se obliga es que exista un reglamento interno de regulación de conflictos de interés en determinadas instituciones u organizaciones, eh, pero no existe una mayor regulación, por ejemplo, y que era lo que yo habría esperado como mínimo, de exclusiones muchísimo más explícitas con respecto a la participación de instituciones o personas que tengan ciertos conflictos de interés de ámbitos de decisión, ¿sí? Algo que existe, por ejemplo, dentro de la ley Rigarte-Soto, pero que está solamente acotado a la ley Rigarte-Soto, ¿sí? Por lo tanto, la ley de fármacos 2 era una oportunidad de tener una regulación que pudiera ser amplia y abarcar a todo el ámbito sanitario y no solamente dejarlo acotado a un subsistema de priorización como puede ser la ley Rigarte-Soto al interior de nuestro sistema sanitario. Así que ahí sin duda hay un elemento pendiente en el cual tenemos que trabajar. Ahora, solo por si es que hay alguna duda, recordar un poco sobre la evidencia que existe entre las relaciones de la profesión médica con la industria farmacéutica y el impacto que esto tiene. Y las interacciones con la industria se vinculan a efectos adversos bastante bien documentados, entre ellos una prescripción inadecuada, más frecuente. Segundo, mayores costos asociados a la prescripción. Y tercero, prescripción más frecuente de medicamentos de las compañías con las cuales se mantienen relaciones, ¿sí? Por lo tanto, el que existan estas relaciones financieras y no financieras entre profesión médica y la industria relacionada con la salud, sin duda que no genera beneficios para los pacientes, sin duda que no genera beneficios para la sociedad en su conjunto, y los mayores interesados, por cierto, hasta ahora han sido la propia industria, que obviamente incrementa sus utilidades, y si, por otra parte, la misma profesión médica que ha tenido jugosas ganancias con estas relaciones durante muchas décadas. Y este es un metaanálisis que muestra los efectos de distintas formas de relación entre médicos e industria, dentro de los cuales está el recibir regalos, como muestras médicas, salidas a comer, los actos de visita médica, las actividades de educación médica continua, y en todos los casos, ¿sí?, el mantener relaciones de cualquiera de este tipo con la industria farmacéutica incrementa las probabilidades de prescribir medicamentos asociados a la industria y patrones inadecuados de prescripción, que era lo que les mostraba antes, que en muchos casos terminan en mayores costos, tanto para los pagadores como los seguros públicos, como también para las propias personas. Por lo tanto, este es un problema sustantivo y en el cual lamentablemente todavía no nos estamos haciendo cargo de manera integral, me parece, con la ley de fármacos 2. ¿Sí? Esto ha llevado a múltiples publicaciones y solamente me quiero referir a una última publicación muy reciente, aparecida este año, una nueva revisión sistemática sobre los efectos de los pagos financieros de la industria farmacéutica a los patrones de prescripción de médicas y médicos. Y más allá de que no cambia un ápice de las conclusiones que ya sabemos hace mucho tiempo, de que mayores relaciones, mayor cantidad de dinero recibido, mayor frecuencia de interacción con la industria, todos se asocian a una mayor probabilidad de prescripción de medicamentos asociados a la industria que está generando esos incentivos y pagos. Pero yo creo que en el contexto de la creación de esta suerte de Sunshine Act chilena es muy relevante mirar esta tablita, en la cual ellos identificaron 36 estudios para esta revisión sistemática, y fíjense que 32 de los 36, o sea, prácticamente un 89% de los estudios provienen de las bases de datos de Open Payments de Estados Unidos, ¿sí? Que es básicamente la Sunshine Act como arquetípica un poco, ¿no? Francia es otro país donde existen estudios identificados, pero solamente uno, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque la existencia de esta información de manera pública, probablemente su mayor importancia es que permite visibilizar el problema.
Cuando estos datos se hacen públicos, entonces se pueden realizar análisis como este, o análisis de muchos otros artículos que están citados acá, en los cuales, por ejemplo, se muestra que hay una relación dosis-respuesta entre las personas que reciben más dinero y que prescriben más medicamentos a la industria, entre otras cosas. Y eso eventualmente, digo eventualmente porque hay que estudiar la efectividad de ello, y no es algo que esté probado hasta ahora, podría generar desincentivos para que, por ejemplo, la industria entregue estos incentivos a los médicos, o que los médicos y médicas decidan abstenerse de recibirlos, porque esto puede tener una suerte de sanción moral del punto de vista de la ciudadanía, de los pacientes, etc., ¿no? Esa es como la teoría detrás, ¿no? Pero de nuevo, es algo bien teórico, y al menos no existe hasta ahora evidencia empírica de que la mera transparencia modifique las conductas de los actores en relación a los conflictos de interés, y yo creo que para Chile va a ser muy relevante el que estos datos y el reglamento que exista para ello efectivamente garantice que la información sea entregada de una manera de amplio eh, diseminación, y que pueda ser utilizada públicamente por todo el mundo. Solo para terminar, tres ideas. Hay algunos problemas de diseño, como los actores no incluidos en la regulación, como mencionaba José Luis, en que las asociaciones de pacientes no quedaron incorporadas formalmente dentro de la Sunshine Act, cosa que sería relevante. Eh, Hay algunos problemas de implementación. Por una parte, cuál va a ser el rol de la autoridad en la generación de un reglamento, y en qué oportunidades, y cómo va a ser el proceso de generación de ese reglamento, es muy importante. Y por otra parte, cuál va a ser la respuesta de la industria, ¿no? Y ahí siempre hay una pregunta, porque en Chile pareciera ser que la industria siempre se comporta de maneras un poco distintas a las que la misma compañía se comporta en otros países, ¿no? Y yo me temo que puedan existir una vez más búsquedas de tratar de no mostrar toda la información, o hacer difícil acceder a esta información. Por lo tanto, es una pregunta de realmente si la industria va a cooperar como uno esperaría para que el cumplimiento sea íntegro, acorde al espíritu de la ley. Y la profesión médica, yo creo que un primer desafío es una socialización de esto. Yo creo que dentro de la mayor parte de las médicas y médicos en Chile no existe ninguna conciencia de esto y cuál va a ser sus implicancias. Y hay un rol sin duda para el colegio médico como asociación gremial. Eh, y finalmente los problemas que son más bien preguntas sobre si esto va a ser efectivo, ¿sí? Lo he hecho varias veces, pero me parece que es un punto central: la transparencia no elimina los conflictos de interés, y para que existan eventuales beneficios, eso va a requerir primero una transparencia muy activa, utilización pública de estos datos, y que haya un interés, ¿no?, desde los medios, desde la academia, desde las propias asociaciones de pacientes, de que este tipo de información sea utilizada para generar entonces desincentivos para que sobre todo los prescriptores sigan manteniendo las relaciones que hasta ahora han tenido con la industria farmacéutica. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y muchas gracias.